A continuación vamos a ver un ejemplo más completo de cómo se vería lo anterior aplicado en algo un poco más real. Como puedes observar, aquí he definido varios tipos. Primero una enumeración que tiene los valores noError, checksumError o timeoutPass, se llama e-error-code. Esto lo pongo por enum. Entonces si quiero buscar todos los enum, como les enseñé en el video de cómo nombrar las variables, es más fácil poner e- y así encuentro todas las enumeraciones. Luego tengo una estructura que es un temperature sensor, y como pueden observar también parte con la letra S por struct, y en uno de sus miembros tiene esta enumeración de acá. Como pueden ver, el miembro se llama error state, tiene un input value que es un int y un output value que es un float. Y aquí también he definido una estructura que es de average temperature, que es para hacer un promedio de todos estos sensores de temperatura. Y como pueden observar, aquí tengo un miembro que es del tipo temperature sensor, que está definido acá, pero en este caso es un puntero, y no cualquier puntero, sino que es un doble puntero. Luego tengo una variable que es el número de sensores y el valor flotante del promedio de la temperatura. Y aquí he creado una instancia de ese promediador, podríamos decirle. Entonces, antes de continuar, quiero que observes que todo esto está diseccionado en partes bien específicas. Tengo códigos de error, luego tengo un sensor que puede poseer este código de error, y luego tengo este promediador que también posee esta variable que va a apuntar en el fondo al final del camino a estos sensores mediante un puntero. Como ves, es como una relación en cadena, se podría decir. Y aquí solamente tengo dos funciones. Aquí puse un comentario para no olvidarme qué es lo que hacía. Esta es una instrucción más que todo. Crea nuevos sensores utilizando s-temperature sensor type, que es lo que estoy haciendo acá. Aquí es donde lo estoy creando. Y luego añade el identificador del sensor, esto es el nombre, al arreglo temperature-sensor array, que en este caso corresponde a este arreglo que se encuentra ya en el runtime. Entonces vamos a ir parte por parte viendo qué hace este programa. Primero estoy creando en el tiempo de runtime un arreglo de punteros de tipo s-temperature sensor, exactamente igual al ejemplo anterior. Como puedes observar, aquí he agregado los sensores que fueron creados en tiempo de compilación y los pasé por referencia al arreglo. Luego aquí estoy imprimiendo la dirección en la cual quedó alocado ese arreglo. Luego estoy entrando a esta función que se llama inicializar las estructuras de sensores de temperatura y le estoy pasando este arreglo que he creado acá. Y bueno, como siempre, buena práctica pasar el tamaño como un parámetro. Entonces vamos a revisar qué hace esta función. Esta función, igual que anteriormente, recibe un doble puntero y el tamaño. Entonces nuevamente aquí estoy calculando cuántos elementos tiene el arreglo, porque esta vez le he pasado el tamaño del arreglo, no la cantidad de elementos. Pero ojo, ¿a quién le estoy pasando esta cantidad de elementos? Bueno, se lo estoy pasando al promediador, ya que es un parámetro que requiere para hacer el cálculo del promedio. Luego voy a hacer que el puntero del promediador tenga el mismo valor de la dirección de memoria del arreglo de los sensores. De esta forma ahora puedo apuntar al arreglo de sensores, pero desde mi promediador. Es para separar un poco las cosas, ya que la idea es que el promediador calcule el promedio apuntando a una cierta estructura, no que mediante un algoritmo dentro de la misma estructura tenga que calcularlo. Y eso es más que todo arquitectura de código, es decir, cómo estamos ordenando las cosas y definir quién hace cada cosa. Entonces aquí también estoy imprimiendo la dirección de memoria a la cual quedo apuntando el puntero del promediador, y finalizando ello, aquí estoy imprimiendo la dirección de memoria del primer elemento del arreglo de sensores, y esto es solamente debugging. Cuando corra el programa voy a explicarte por qué estoy haciendo todo esto, pero en el fondo es para asegurarme que estoy apuntando a las direcciones que yo deseo. Y bueno, aquí estoy apuntando también a la dirección de memoria del sensor 1. Luego aquí estoy asignando valores de entrada de los sensores, que esto simula que están midiendo. Y también estoy asignando los valores noError, checksumError y noError a cada uno de los sensores de forma correspondiente. ¿Y por qué sería necesario esto? Bueno, es porque si yo obtuve este dato dentro de mi entrada, pero esto fue, digamos, recibido en una trama de datos que tiene código de verificación de error, o el checksum, en este caso, si hay un error en el checksum, entonces debería detener mi algoritmo y decir que hubo un error, no continuar. Y luego voy a crear un puntero que es puntero al resultado, que va a apuntar a un tipo de dato s-temperature sensor, y mediante esta función vamos a retornar el valor necesario para este puntero. Como puedes observar, esta es una función que está llamando a temperature averager, o sea, al promediador que hemos creado. Y fíjate que esto es lo más cercano que podemos hacer para simular una programación orientada a objetos. Ya verás por qué. Vamos a la función cálculo del promedio de la temperatura. Como puedes observar, aquí está esperando que le pase una instancia de la estructura por referencia, que sea de tipo promediador de temperatura. Y aquí voy a hacer un ciclo for
que va a iniciar en el valor 0. Y mientras que i sea menor que la cantidad de sensores a los cuales está apuntando la estructura promediadora, vamos a ir aumentando i. Y bueno, ahora voy a acceder al miembro Temperature Sensors Pointer, que recuerden que es un arreglo de punteros, y al mismo tiempo es un miembro del promediador. Luego voy a acceder a uno de estos punteros y voy a observar su valor de estado de error. Entonces fíjense como aquí tengo esta primera flechita, luego tengo este acceso por medio del índice, luego tengo esta nueva flechita porque aquí estoy accediendo en esta sección seleccionada a un puntero y reviso el error del puntero. Entonces, si no hay error, entonces voy a crear una variable entera val y su valor va a ser igual a, bueno, accedo al promediador, accedo al arreglo de punteros, accedo a un puntero en particular y reviso su miembro input value. Luego lo que haré será que al miembro temperature average val, que es el flotante, le voy a ir sumando sobre su valor el valor de val. Y de hecho aquí me estoy dando cuenta que estoy haciendo un poco una tontera, porque como esto es un entero y esto es un flotante, entonces va a haber una conversión implícita acá, y en verdad esto no trae ninguna ventaja. Así que lo primero que voy a hacer será definir esto como un flotante para que sea consistente, y esperemos que el compilador entienda que esto lo puede optimizar. Y bueno, recordemos que esto solamente se va a ejecutar siempre y cuando no exista un error. En el caso de que sí exista un error, entonces entramos acá y vamos a retornar, ¿qué cosa? Fíjate que vamos a retornar el puntero en el cual existió ese problema. De forma que podemos identificar mediante su dirección cuál es el sensor que tiene error. En el caso de que ninguno tenga error, vamos a completar este ciclo for sin ningún problema. Y lo que haremos será que el valor del miembro temperature average val, claramente nos falta en este caso dividirlo por la cantidad de sensores para terminar de calcular el promedio. Y eso es lo que estoy haciendo acá. Y en el caso de que haya sido exitoso, voy a retornar un nulo, un puntero nulo. Y de esta forma, entonces, este puntero va a tener el valor nulo, en el caso de que no haya existido error. Entonces, si este puntero tiene el valor nulo, significa que no hubo error, y lo voy a imprimir. Y en el caso de que sí haya existido un error, fíjate que voy a escribir error encontrado en, y voy a imprimir cuál sería la dirección del puntero. Aquí he realizado un pequeño cambio para poder calcular el índice, porque delante estaba mal implementado. Así que perdón por eso. Pero la solución es bien simple. Lo que hay que realizar es convertir la dirección a la cual apunta el puntero a, en este caso, un long, de forma que este ahora es interpretado como un número, y realizar lo mismo con el valor al cual apunta el Temperature Sensor Array elemento 0, que es donde parte el arreglo. Incluso podríamos también decir que apunte solamente al arreglo, porque como saben es equivalente. Luego de tener la distancia entre esas secciones de memoria, vamos a dividir por el tamaño de Temperature Sensor y por lo tanto así obtendremos el índice. Entonces vamos a correr y vamos a empezar a ver qué significa esto. Primero que todo, este arreglo, el arreglo de los sensores de temperatura, fue alocado en la dirección 269F F730. Luego podemos observar que ahora el puntero del promediador está apuntando a esa misma dirección de memoria. Por lo tanto, quedó correctamente apuntando al arreglo que le pasamos. Y estas dos líneas de acá son solamente para comprobar que efectivamente la dirección del elemento 0 del arreglo corresponde con la dirección del sensor 1, que en el fondo es el primer elemento del arreglo. Luego acá he hecho un pequeño cambio en donde dice que el checksum error quedara en el sensor final. Y como puedes observar, aquí aparece que el error fue encontrado en la dirección 9F84D070. Es más, si los deseas podemos imprimir la dirección donde fue alocado sensor 3 para corroborar que esto sea así de una forma bien fácil. Y lo haremos con esta línea, así que vamos a correr de nuevo. Y como puedes observar, el error fue encontrado en esta dirección y corresponde con la dirección del sensor 3, así que efectivamente detectó el error en el sensor correspondiente. Junto con ello también vemos que el índice corresponde al número 2 y así es, porque como es el sensor 3, es el índice 0, 1, 2, entonces está correcto. Así que igual acá podríamos hacer un pequeño cambio para corroborar que esto sigue funcionando, aunque claramente lo va a hacer. Corremos y efectivamente ahora se encontró el error en otra sección que corresponde al índice 1 del arreglo. De esta forma también podríamos rescatar cuál es el elemento e imprimir, por ejemplo, su ID para que sea un poco más intuitivo y bueno, infinitas cosas más que se pueden hacer con esto, ¿no? Y bueno, como sabemos, este resultado, debido a que hay un error, no es válido. Solo que aquí no lo estoy chequeando, pero bueno. Entonces haremos que en ninguno exista error para que el promedio se calcule correctamente entre los valores 10, 20 y 30. Y ahora nos dice que no hay error. Y efectivamente aquí el promedio es el valor 20.
Porque 10 más 20, 30, 30 más 30, 60, 60 partido 3, 20. Sí, es 20. Así que como puedes observar, aquí hay un buen ejemplo de cómo implementar estructuras con otras estructuras y utilizando numeraciones. Y de igual forma puedes agregar todo lo demás que sea necesario para que sigas experimentando con estas cosas, porque recuerda, esto es pura práctica. Así que espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor déjame un like, suscríbete y deja un comentario, que eso en realidad me ayuda un montón. Recuerda ver todos los demás videos de la serie Mejora tu programación, así cada vez irás complementando más tus herramientas. Así que ve a ordenar tu código. Adiós.